del podcast Vamos con todo. Y bueno, el tema que nos trae aquí es el teatro político. Podríamos empezar, ¿no? No sé si es un concepto que quizás llama confusión. ¿Qué es el teatro político o qué debería ser? Los caballeros. Venga, caballero. Hola, buenas tardes. Bueno, ahora podríamos decir que el teatro político se está convirtiendo también en un teatro de moda, como antes era el set específico, como ha sido todo el rato de teatro político. De todas formas, el teatro político es para mí una definición como muy amplia, ¿no? Porque podemos hablar de teatro político como una transformadora, hay teatro político con valores reaccionarios, o sea, pero bueno, el teatro político en teoría debería ser aquel que aspira en cierto modo a crear una narrativa de los de abajo, del obrero, de las minorías. Intenta notar una narrativa que sea transformadora, para mí. Y también debería dotarse de unos métodos de producción, o al menos de creación, que sé que es muy difícil que fueran también en este aspecto, ¿no? Tenemos otro micro ahí para... Bueno, yo creo que está bien empezar por aquí porque está bien definir el marco de conversación. Y yo pensando en esta charla que vamos a tener hoy, bueno, pues he pensado, bueno, ¿quién ha escrito sobre el teatro político con lo que yo me sienta cómoda, ¿no? Con un marco, con una definición que a mí me valga, ¿no? Y me acordé de este libro que para muchos y para muchas es una especie de Biblia, que es La escena constituyente, teoría y práctica del teatro político, de César de Vicente Hernando, que es un libro maravilloso. O sea, hay que leerlo con calma, pero es un libro que a mí me parece súper interesante. Y dice César en este libro, así teatro político en cuanto concepto sería una representación de lo representado. Lo representado es una estructura del mundo que no es visible. Solo puede ser materializada en sus contradicciones, movimientos, crisis, cambios, etc. Solo puede ser representado por sus efectos. Pues bien, cuando tomamos esos efectos y les damos un carácter real, de elemento reconocible, estamos ante el teatro político. Y es un teatro que, además de esto que dice César, que, bueno, que yo comparto, me siento bastante cerca de esta definición, es un teatro que provoca, más allá de lo que decía él, que está guay, es un teatro que provoca un efecto crítico en el otro, en nosotros, en nosotras. Si eso no sucede, y eso forma parte de la conversación y de la dialéctica que propone ese tipo de teatro, no podríamos llamarlo teatro político. Eso para empezar, ¿no? Bueno, pues yo también quiero. Para mí el teatro político tiene que ver con el análisis de la realidad. Es decir, las vidas que llevamos parece que son una, pero en realidad las podemos analizar de tantas formas diferentes que las llegamos a vivir de formas diferentes. Exactamente eso es para mí el teatro político. Cuando se lo inventa Piscator, que a mí no me parece que quede tan lejos, bueno, se lo inventa. Sí, cuando se lo inventa, lo que hace es intentar transponer al teatro el análisis marxista. Puede sonar muy raro o puede sonar como algo realmente necesario, es decir, que no volvamos a ver una y otra vez la misma historia sobre el mismo destino, sobre el mismo protagonista burgués, o protagonista mujer, pero siempre burguesa, que nos lleve a aceptar la realidad tal y como nos la quieren imponer desde otras estructuras. Es decir, que podamos emanciparnos de una vez por todas a través de entender que nuestras vidas también tienen otra interpretación diferente y no solo la que la habitual, ¿cómo se dice? La hegemónica. Eso para mí es el teatro político. Y decías Ben Hack, ¿no? Que es un teatro hecho desde los de abajo. Y apuntabas también una pregunta o lo dejabas ahí caer, ¿no? Como si existe un teatro político conservador de derechas. Yo creo que hay que quitarse el mito también de que el teatro político es de izquierdas. Hay bastante teatro político de derechas.
Yo, para mí, a lo mejor esto no lo comparte casi nadie, pero a mí, por ejemplo, Rodrigo García, hoy por hoy me parece un teatro muy político de derecha, muy conservador, muy reaccionario, por no entender las transformaciones que se están dando o que se intentan dar. Por ejemplo, a mí Angélica Lidl, más que su teatro, su discurso me parece un discurso bastante próximo a la reacción. O sea, que a lo mejor no le gusta, solo hay que ver quién le aplaude o quién está con él. Yo la aplaudo. No, pero me refiero. Yo la aplaudo. Sí. A Rodrigo también. Pero su discurso es bastante reaccionario de hoy no se puede hacer esto porque yo echo de menos un teatro, por ejemplo en el caso de Rodrigo García, muy nostálgico, muy bueno, o sea, que antes todo era mejor y que mira cómo se transforma, qué decadencia por culpa de la gente de los veganos. Lo que a mí me parece un teatro bastante reaccionario. Con respecto al teatro político, yo creo que el teatro político sobre todo lo que debe ahondar es en el conflicto. O sea, no debe evitar ni querer superar el conflicto, que por ejemplo hay un teatro, si no reaccionario, tenemos sobre todo un teatro también, como podríamos llamar, muy socialdemócrata, ¿no? El teatro político debe ser de entendimiento, de superar los conflictos. No, yo creo que el teatro político debe andar sobre todo en el conflicto. Andar ahí, ver las diferencias que hay, pues de clase, de la opresión hombre-mujer, debe andar sobre todo en eso, y intentar dar un discurso conciliador. No voy a defender a Angélica y a Rodrigo, que va. Lo lamento, podríamos estar aquí toda la noche. Que va. A ver, a mí lo que me pasa, esto que preguntabas, de si hay un teatro político o que se vende como tal y que está hecho desde un lugar más conservador, más reaccionario, un teatro político de derechas. Bueno, a ver, es que esta conversación la tuvimos Rocío el otro día y, a ver, a mí me parece que hay determinado teatro que se hace en Madrid o en cualquier lugar de España, que es el teatro puramente comercial, ¿vale? Y a mí me parece que detrás de esa decisión de programar determinadas obras en las que no existe conflicto, y que bueno, es puro entretenimiento, y la mayor parte de las historias que se llevan a escena son de naturaleza burguesa, y bueno, yo que sé, que sales del teatro, te tomas una cerveza y ya no te acuerdas ni de lo que has visto, ¿vale? Bueno, me parece que detrás de la decisión de ese empresario que lleva a escena ese tipo de obras, que programa esas obras, esos textos, que encarga determinados textos, esa decisión es política. Eso para empezar. Y quizá se aproxima a lo que tú entiendes por un teatro político quizá más conservador, excluyendo a Angélica y a Rodrigo, según tú, que esto nos va a perseguir a ti y a mí durante toda nuestra relación, ¿sabes? ¿Vale? Pero, bueno, me parece que eso está por un lado. Luego, hay un teatro que es falsamente político, porque si entendemos que cualquier obra de teatro que establece una conversación con nosotros, con el presente, con lo social, con la realidad que vivimos, con los problemas, quiero decir que una obra que lleva a escena el problema de la emigración y que de pronto el autor o autora de ese texto ha descubierto la problemática de la migración y ha descubierto que a Europa llega gente en pateras, y fíjate qué drama más duro, pero en esa obra que lleva a escena no hay un posicionamiento, no hay un conflicto, que es lo que decía él, no hay un lugar desde el que mirar, no está evidenciando esa realidad invisible, que es la función fundamental de la ficción, que es visibilizar lo invisible, porque para eso ya tenemos todo lo que no es ficción, ya tenemos el telediario, ¿vale? La ficción, yo creo que la función de la ficción es hacer visible lo que no es visible, mapear lo invisible. Entonces, bueno, eso también se vende o se entiende de alguna manera como un teatro político con ese punto de partida, ¿no? Como está hablando de nosotros, como está hablando de nuestros problemas, ya es un teatro político. En cuanto interviene ahí el elemento social, ya parece que es político. Bueno, yo eso tampoco lo considero político, ¿vale? Político es esto, político es Vivi el Niño, por ejemplo, porque toma partido, toma postura, porque se subvierte el relato hegemónico, porque visibiliza un relato que ha estado invisibilizado y porque plantea un conflicto y porque busca en el otro un efecto crítico, que es lo que decíamos al principio. Gracias por repetirme tus bueno, a mí lo que me preocupa más es el tema de la usurpación del tema del teatro político. Un poco con lo que ha dicho
sumarte y un poco con lo que ha dicho Benja. Hay cierto teatro de gusto social, ¿no? que utiliza temas sociales para contar, con suerte, temas sociales, y con mala suerte los temas de unos protagonistas que se ven rodeados por determinado contexto social, ¿no? ¿Y qué es lo que me preocupa? ¿Que salga ese teatro? A mí me da igual. Porque lo que me preocupa es que eso tome el nombre de teatro político, eso se programe como teatro político y eso nos usurpe a los demás, a los que sí queremos hacer teatro político, el espacio y la voz. ¿Qué pasa? Que a veces con esto, lo que ocurre con esto es que a veces el teatro más cañero, el que estamos haciendo aquí, puede parecer que es meramente, se nos puede acusar de que solamente lo utilizamos para lo ideológico y ya lo último que puede ser panfletario. Y eso viene a raíz de la usurpación, desde mi punto de vista, ¿no? Eso simplemente como los temas. De lo que ha apuntado someramente Benja, que es el tema de gente rica poniéndose a hacer cosas de pobres, de hombres haciendo cosas de mujeres, de blancos haciendo cosas de negros, eso es otro temazo también, ¿no? Que va dentro de la misma usurpación. Por favor, dejadnos a los rojos hacer teatro político de rojos, porque yo ahí sí que no estoy de acuerdo, Benja. Yo creo que el teatro político, tal y como se ha venido concibiendo en el siglo XX, es solamente un teatro político de izquierdas. Por el método en sí del acercamiento. Otra cosa es la ideología de ese teatro, lo que intentes hacer con eso, pero la ideología, el método del teatro político del siglo XX es claramente un teatro de izquierdas, no puede ser de otra manera. Se lo inventaron unos señores, las señoras no sé qué hacen, es un método de izquierda. Es un método. Que esto haya ido evolucionando, luego le decíamos cambiar el nombre como el tema de las feministas, es otro tema. Pero el teatro político, el que yo concibo, es una manera de ver la realidad que parte desde la izquierda, eso por otra parte. Y eso, que lo que a mí me preocupa sobre todo es la usurpación, por el momento. Bueno, en esta ronda, la siguiente ya veré. Claro, esto que dices de la usurpación tiene que ver con lo que decía Benja de que está de moda. De que ahora... Si te lo usurpan es porque está de moda, porque si no, ¿para qué te lo van a usurpar? Pero usurpar, ¿en qué sentido lo sientes o en qué manera, un poco recogiendo lo que estáis diciendo, ¿no? Porque de pronto un teatro cuando, por ejemplo, ¿me puedo meter? Cuando determinadas obras se programan como políticas y no lo son, simplemente tienen, como todas, una lectura política, eso es una usurpación. Estamos vendiendo una marca de lo político que en realidad, desde mi punto de vista, no es política. Y estamos, a mí que se ocupe el espacio pues me da un poco igual, pero estamos colaborando a construir análisis de lo visible a lo invisible, perdón, de lo invisible hacia lo visible, como muy bien decía Marta, estamos colaborando a que esos análisis cada vez sean más descafinados, porque estamos programando cosas que supuestamente son políticas cuando no pasan de ser sociales y a veces ni siquiera, a veces es simplemente porque están a la vanguardia o tienen un lenguaje vanguardista y se considera que lo vanguardista también es político. Pues claro que la vanguardia también es política, pero la vanguardia política se dedicó a hacer cosas ideológicas aparte de subvertir determinados lenguajes y determinados discursos, pero sobre todo subvertían para subvertir el propio discurso y análisis de la realidad desde mi punto de vista. Sí. Venga, enredaros, por sí, favor. Cuando dices que hay teatros que ponen la etiqueta de teatro político a las obras que programan, te estás refiriendo al teatro público, ¿no? Entiendo. ¿O al teatro del barrio? Porque que en la Latina no hay un ciclo de teatro político, en el Bellas Artes no hay, en el Marquina no hay, no sé. Me refiero a todos los sitios donde tú puedas ver teatro con la etiqueta de político y que tú misma habrás visto en alguna ocasión, o todos los que hayáis visto, que no era lo suficientemente político. Y sí, es el público y sí, alguna obra se nos habrá colado
también aquí. A ver, un segundo, que este tema me flipa un poco, termino de seguida. Yo no recuerdo ningún teatro público que tenga un ciclo de teatro político más allá del Teatro Fernán Gómez, que tiene un ciclo de teatro y derechos humanos. Otra cosa es, espérate, que aquí tienes una periodista, otra cosa es cómo se venden las obras al espectador, supuestamente progre, de izquierdas, etc., que va al teatro público, entendamos el CDN, por ejemplo, que va al CDN y busca un montaje que esté conectado con una conversación política actual, ¿vale? Ahí entramos... Bueno, no te lo compro del todo, no te lo compro porque me parece que quien lo está comprando eres tú, esto para empezar. Lo estás comprando tú y te estás dejando engañar por el aparato de promoción y de prensa que establece pues, una nota de prensa, un dossier de prensa, un textito en la página web y tal. Es pura venta, te quiero decir, o sea que no es más. No creo siquiera que muchas veces ni siquiera el dramaturgo, el autor, el director, etc. Puedan defender esa idea que estén haciendo teatro político con esto. Y además te diré, en muchas, yo que me paso la vida entrevistando a gente del mundo del teatro, hay muchísima gente que reniega en estos momentos en la etiqueta de teatro político. Porque no se dejen, que no se dejen. Claro, es que, vale, esa es otra opción, decir, bueno, sí, es que yo ya sabía que eso no era teatro político, a mí me da lo mismo, porque aunque el marketing era tal, yo llegaba y no era teatro político, pero no me vale, porque la gente no vemos tanto teatro, la gente normal va al teatro y si le avisan de que eso va a ser teatro político, pues a lo mejor es que le apetecía ver teatro político. Yo creo que no se usa tanto. Yo creo que hace unos años la campaña del CDN de presentación fue teatro para transformar la realidad, para transformar el mundo. Bueno, y las personas. En ese mismo teatro creo que hubo una obra que hablaba de transformar la realidad, de ideas para cambiar el mundo. Se aprendía como teatro político, ya digo yo que no lo era. Pero son lemas como un poco naif, como un poco de autoayuda. Claro, pero cuando yo me refería a lo de que era una moda, yo me acuerdo, por ejemplo, poner en contexto, en el año 2010-2011, cuando el boom del teatro alternativo madrileño, la sala SOF, como enseguida las grandes salas habilitaron salitas pequeñas para hacer teatro alternativo y de repente el teatro alternativo, todo el mundo hacía teatro alternativo, aunque fuera en el CDN. Teatro alternativo en el CDN. Pasó lo mismo con antes con la 7 Pacific y aprovechando creo que el ciclo de político que hubo del 2015, del 2013, 2019, como que de repente hacer teatro político revestía de algo. Aunque fuera gente que no le había interesado, aunque iba a saber sus obras, y en realidad la política era que yo pues hablo de gente que viene en pateras. No hay conflicto, porque en realidad lo cuento y me cuento una situación muy desconflictuada. En realidad es como vendo una cosa como digamos algo bonito y poético sobre unos conflictos que hay a los que explico toda la problemática. Me refería yo con lo de la moda, ¿no? De repente como todo el mundo quiere hacer un teatro político porque parece que vende. Parece que te da una patina de respetabilidad y dentro de ese ciclo imagino que ya acabará como está acabando el ciclo ahora político supuestamente transformador, como estamos viendo ahora, porque ahora lo vemos a gente pues está haciendo unas obras pues bastante, yo qué sé, se me puede ocurrir gente bastante reaccionarias últimamente, porque estoy viendo el ciclo. Quería recoger algo que habías como medio pasado por encima, Marta, ¿no? Y al respecto de lo que se nos ha podido colar en este escenario, que no sea teatro político, ¿no? Porque desde una perspectiva, digamos, de dirección artística, o desde mi perspectiva, para mí hay algo como de hacer que también el teatro, en tanto que espacio sea político, tiene mucho que ver con que a veces cuerpos que no suelen, digamos, agarrar el micro o que no suelen estar en el escenario vengan y se autorrepresenten, ¿no? Y de pronto cuenten sus historias y en esos casos es cierto, vinculándolo con esta idea de la confusión con lo social, ¿no? Como en algunas circunstancias estos proyectos que tienen ese objetivo político en sí mismo, quizás el género no está tanto en la escala, pero sí que la voluntad, el motor de contar o de convocar a un público para la escena, tiene que ver con algo genuinamente político y adolecen quizás de otras cuestiones en términos formales y artísticos, ¿no? Entonces, pensando en
cómo recoger a Piscator, a Brecht, ¿no? Y cómo actualizarlos para el tiempo contemporáneo, cómo plantearían, ¿no? Esta crítica de la estructura del discurso hegemónico, esta voluntad de revelación de los oprimidos, de las personas oprimidas, para romper la estructura de opresión, ¿no? En nuestros casos a veces te encuentras en lugares que son efectivamente como más teatro social, ¿no? Entonces, me interesaba, Marta, preguntarte, ¿no? ¿Cómo se ve esto desde...? Porque yo también me quedo extrañada con lo de que el teatro político esté de moda. Hay una sensación aquí, ¿no? Como que como una saturación así como en 2013 cuando se abrió este teatro, claramente estábamos recibiendo la energía de las asambleas 15M, donde de pronto la política parecía algo súper sexy y han sucedido muchas cosas, una pandemia, unos nuevos partidos que quizás han parecido un poco a los antiguos, ¿no? Y da la sensación de que lo político ya no es tan sexy porque lo político profesional parece que nos ha fallado como amante, ¿no? Y quería preguntarte, ¿no? ¿Qué sensación tienes en tanto que generar discursos artísticos de lo político, más allá de lo que es el género, si realmente está sucediendo, si realmente en las programaciones existe ese posicionamiento, eso está sucediendo, o igual que deduzco en términos artísticos, vosotros consideráis que no está habiendo ese espacio y no se está generando ese discurso artístico. Bueno, yo creo que no. O sea, esto que vosotros mantenéis que está de moda y que aquí nunca lo vio, no sé, yo no lo veo. O sea, y veo muchísimo. Y, a ver, yo creo que en tiempos revolucionarios, el arte revolucionario, y en tiempos reaccionarios, y estos tiempos que vivimos tienen, no todo, ¿vale? Pero tienen mucho de reaccionarios. El arte también lo es, porque tiende a protegerse y a guarecerse. Y yo creo que lo político está en la retaguardia. No está ni siquiera en este teatro, no está en el CDN, no está en el Teatro Nave 73, no está en esos lugares. Aunque se esté probando, aunque en esos otros lugares que están fuera de la institución se están probando, pero partiendo de la base de que no sé cuántos teatros habrá en España que no reciban una ayuda pública o una subvención para poder subsistir. Partiendo de eso, ahí ya el sistema te está contaminando tu funcionamiento. Partiendo de la base de que las estructuras siguen siendo las mismas, de que la institución es la misma. Entonces, por mucho que el CDM, el Teatro Español, Matadero o el Fernán Gómez quieran hacer un ciclo de derechos humanos, ¿vale? O que el CDM programe obras que hablen del conflicto no sé dónde, o del género, o de vamos a hacer obras con personas discapacitadas en el reparto porque ahora somos súper inclusivos, ¿vale? Todo esto, que aquí nos podemos meter en todos los jardines que queráis, pero yo esto lo desarrollo, si queréis. Pero más allá de eso, cuando la estructura de la institución sigue inamovible, cuando los tiempos y los modos de producción son los mismos que hace 20 años, con sus mejoras y tal, sus avances económicos y tal, pero es lo mismo, es muy difícil que estemos hablando de un verdadero teatro político. Es que yo no lo veo, de verdad. Más allá de que la gente programe obras que están, que es lo que hablábamos al principio, vinculadas en mayor o menor medida con temas de conversación social. El género, la guerra, yo qué sé, o sea, las fake news, lo que sea, da igual. O sea, hay millones de obras que tratan todos estos asuntos y luego, claro, escribimos los periodistas en titulares ahí súper bonitos, ¿no? Para que tú leas la información o la crítica, vayas al teatro, ¿no? Y leas mi crítica y me des muchos clics. Es así. No, pues sí, estamos de acuerdo con lo que estamos diciendo. No es que haya un teatro político representándose, sino que, bueno, para empezar, el teatro madrileño lo que está enfermo es de autoficción. Pero lo que hay es, no hay teatro político, pero lo que es la moda es decir que tu teatro tiene algo de política. A eso me refiero, como que tú lo vendes. Luego hemos pasado de lo personal es político a decir lo político es lo personal. Entonces cualquier cosa que yo haga es político. Entonces, aunque yo te haga
un teatro muy social o muy autorreferencial, te voy a vender que aún así tengo algo de política. Mi discurso es revolucionario, ¿no? El típico, pues, pero bueno, que no solo es de teatro, que puede ver literatura, lo puede ver en cine, ¿no? Con jornadas como lo revolucionario hoy en día, leer, pues no, señor, no es nada revolucionario. Pues igual es, mi teatro no es específicamente político porque eso es un panfleto, pero lo mío tiene bastante política y tiene bastante transformador porque patatas. A eso nos referimos, no tanto como que haya un ciclo de político potente, sino que lo político está como intentando impregnar porque te da como una medallita de, oiga, bueno, sabe de sus cosas, no tiene político. O sea, sí. Es que de lo que tú estás hablando ya, ese ya es otro temazo, es de si el teatro puede salir de las formas de producción capitalista, independientemente de que esté subvencionado por las instituciones o no. A mí me parece que, hombre, podría salir, pero ese no es el debate, porque de lo que quiero decir, sí, podría ser el debate, pero es un debate muchísimo más extenso en el que el teatro o cualquier otra forma de composición poética, me da igual, se construiría desde otros modos y sobre todo se vería en otros sitios, porque para estar aquí necesitamos monetarizar esto, independientemente de que nos lo ponga el Estado, la comunidad o nos lo pongamos nosotros con nuestras propias cuotas. Sin embargo, sí que creo que, o sea, ya entrando en las formas de producción teatrales, sí que se puede ahondar sobre otro tipo de relaciones, es decir, seguiremos trabajando dentro del marco del capitalismo, con o sin subvenciones, pero eso no es... el hecho de estar dentro de ese marco no hace que sea obligatorio seguir teniendo las mismas relaciones jerárquicas, de sumisión, de precariedad, de poco reparto, de todo. Entonces, eso es... Quiero decir que eso es para mí otro debate también muy revolucionario, pero que podrías producir este tipo de teatro del que estoy hablando y podría ser un musical para niños. No tendría por qué ser una obra con intencionalidad política. Eso es lo que quería decir. Genial. ¿Alguien del público se anima? Hola, muy buenas. Bueno, yo es que no sé si me entiendo muy bien con los micrófonos, estoy acostumbrado a hablar ahí a voz en cuello, por eso la profesión docente. Bueno, procuro no extenderme en exceso. En primer lugar, es que yo creo que la denominación teatro político es un tanto discutible. Es decir, para ser más específico y más exacto, que tengo también la manía científica de la exactitud, yo diría más bien, pues, teatro activista, teatro militante, aunque no sea de una organización partidista o sindical concreta, etcétera, etcétera, teatro de denuncia, teatro documental, que también es perfectamente necesario, lícito, legítimo, porque al final pues tiene que tener razón la frase esa que todos conocemos, el adagio tan sumamente manoseado de lo personal es político, incluso la autoficción que se extiende por doquier, como muy bien has dicho, es política, y llama la atención, bueno, yo me voy por ejemplo al cine, que es lo que mejor conozco, que es que si tú vas a ver las filmografías de lo que era el cine del Tercer Reich de Adolf Hitler o de la Italia de Mussolini, la inmensa mayoría de películas eran, entre comillas, de evasión, porque la ideología dominante no necesita discursos explícitamente políticos para irnos, en cierto modo, adoctrinando en su ideología. Los aparatos ideológicos, la mayor parte de los aparatos ideológicos cotidianos no son explícitamente políticos. Entonces tú tomas materiales que a lo mejor son cine calificado de basura, o bolsilibros, o cultura, entre comillas, basura, y más con el espesor del tiempo y con el espesor histórico y con la contextualización, se hace necesaria, no ya legítima, necesaria, la lectura política de eso, pero no era algo explícitamente político. Entonces, aquí hay un doble... Claro, esa es otra tarea también necesaria del teatro político, como de cualquier otra forma de expresión, que digamos activista, de denuncia, etcétera, etcétera, que es explicitar los mecanismos ideológicos que hay detrás de cosas que no son explícitamente políticas ideológicas, porque es una tarea, yo creo, la más urgente en ese sentido. Luego, por lo demás, me voy a lo segundo, a
otra cosa, soy muy breve en esto, porque es un poco levantar las ampollas, no quiero extenderme mucho. Yo creo, y lo he leído en varios sitios, que hay un doble juicio estético y ético-político, por así decirlo. A mí estéticamente pues, me gusta mucho el teatro de Rodrigo García. En el aspecto ético-político no sé cuán criticable puede ser. Ahora bien, ahí sí que difiero contigo. Angélica Líder ni me gusta su teatro, ni políticamente me parece ultraderecha. Y puedo razonar por qué me parece ultraderecha Angélica Líder. No lo digo por chinchar ni nada por el estilo, ¿vale? Nada más, gracias. Mira, se están yendo todos, ¿eh? Bueno, yo por citar a Lucas, que yo siempre que hablo de cultura y teatro, de cultura y política, lo tengo que decir, para hacer la razón, como decía Lucas, el artefacto cultural que se presenta en ideología es porque resume la ideología del sistema. No tengo nada. Está bien, está bueno. Tenemos más preguntas. Por aquí, ¿alguien se anima al debate? Una pregunta para Marta, que estaba hablando de todo lo que no era teatro político y por qué no era teatro político, y quería saber, bajo tu punto de vista, qué considerarías teatro político y en qué condiciones sí podría haber teatro político. Pues es que tiene que ver un poco con todo lo que he dicho antes, que recapitulo y a lo mejor soy más concreta, pero a ver, a mí es que yo me aburro bastante en el teatro, veo mucho teatro y me aburro mucho, y es verdad que como mantienen Ruth y Benja, que se utiliza mucho esa percha de esta obra es política o establece una conversación, bla bla, bla 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 bla, pero porque yo creo que saben que eso vende y que tiene un encaje en la prensa, tiene un encaje para nosotros. Es verdad que yo no escribo de nada, intento no escribir de nada que no tenga un vínculo con el presente y con nosotras. O sea, si no hay un vínculo, si no hay aunque sea mínima dialéctica, no me interesa, porque no sé de qué hablar, porque no encuentro el hilo, ni el relato, ni nada, no sé, o sea, soy como incapaz, o sea, no me siento ahí como preparada y capacitada para eso. Entonces, yo lo que veo es que hay una especie de crisis de imaginación, bueno, sin una especie, yo creo que hay una crisis de imaginación, y esto lo pienso desde hace tiempo. Y eso tiene que ver también con la incapacidad y con la pobreza de mecanismos de imaginación para crear alternativas e imaginarios distintos. Entonces hemos hablado mucho de la utopía y de la distopía, pero más allá de la utopía y de la distopía que hay, o sea, y luego en cuanto a universos imaginarios y a posibilidades, ¿no? Y eso yo creo que el teatro no lo está haciendo, tampoco vamos a hablar de otros lenguajes artísticos, ¿no? Otras disciplinas, pero yo creo que el teatro no lo hace, no lo está haciendo. Entonces yo creo que seguimos abundando en los mismos temas, seguimos pensando que, yo qué sé, que está fenomenal hablar de la salud mental en todas las obras que hacemos, el mogollón de obras que hacemos, porque ahora como la salud mental está en la conversación, pues vamos a hacer obras con personajes que tienen problemas de salud mental, porque eso hace que el público se identifique con el teatro. Entonces piense, bueno, es que a lo mejor pues mi madre, mi prima, mi hermana, yo he estado deprimido, voy a ir al teatro para identificarme con este personaje que ha sufrido lo mismo que yo, o que podría sufrir lo mismo que yo. Bueno, se dan ese tipo de modelos, o por lo menos yo los aprecio, y a mí eso me aburre un mogollón, me aburre muchísimo. Y tiene que ver con eso, con la... Creo, y esto es una opinión súper humilde, ¿eh? O sea que seguramente esté equivocada, ¿eh? No tenga nada de razón, pero yo creo que hay una capacidad para imaginar. Y entonces nos refugiamos en los titulares de periódico. Y entonces pensamos que eso genera y provoca una conversación y una dialéctica cuando no es verdad, cuando no es cierto. Y cuando, como decíamos antes, si no hay un conflicto, si no estás mapeando lo invisible, ¿qué me estás contando?
¿Por qué tengo que darte la razón y pensar que estás haciendo un teatro de naturaleza política si no hay una mirada, si no visibilizas, si no planteas un conflicto, si no buscas en el otro un efecto crítico, que es que para mí eso es fundamental, provocar y generar y alimentar y nutrir un efecto crítico y luego, de alguna manera, rechazar o ir en contra o cuestionar o buscar una fisura en lo hegemónico, en el orden establecido, que el orden establecido es una expresión como muy viejuna, muy antigua, pero lo hegemónico, los discursos hegemónicos, ¿sabes? Y los discursos hegemónicos también están en los periódicos, en los titulares de los periódicos. O sea, te quiero decir que no es solo que estén en el terreno de lo político, ¿no? También están en los medios, ¿no? Pues bueno, hay que desafiar también eso, ¿no? A lo mejor te lo he explicado fatal. Pensaba yo, ¿no? Si quizás la crisis de los imaginarios artísticos es también, o sea, la incapacidad de imaginar desde lo artístico no tiene algo que ver también con una crisis en la capacidad de una imaginación política, ¿no? Si de pronto... Lo digo pensando también en por qué hoy, ¿no? Por qué hoy defender la necesidad de un teatro político, ¿no? Bueno, yo no sé cuál es la necesidad de un teatro político ni ahora o en el siglo XVII, no tengo ni idea. Lo que sí sé es que yo personalmente tengo determinada ideología que quiero, con la que quiero ayudar a volver a explicar la realidad. O sea, no es exactamente... perdón, me está costando. Lo que yo quiero es no exactamente transformar la realidad, sino ayudar a construir un discurso que nos ayude a transformar la realidad. No sé si con eso te he contestado, porque más que nada que... Sí. Ah, vale. Evidentemente. Si hay algo, por ejemplo, que adolece también del teatro, es esa importancia que nos damos. No pasa nada si no ocurre nuestra. O sea, nadie va a subirse al monte a cambiar el mundo por una obra tuya. O sea, en tu obra de teatro no es fundamental, hay gente, hay otras cosas más, no sé si más importantes no, pero es como dice, ¿no? Pero es una forma más de contribuir y esto es una forma de intentar expresar, tampoco me creo en esto que yo hago teatro porque no tengo un arma, ¿no? Tampoco es exacto el teatro, hay que darle esa importancia que a veces nos vestimos la cultura, ¿no? De que la cultura es un arma contra el fascismo, es un arma contra... Bueno, vale, o no. O sea, y entonces hay que darle importancia, y sí, lo de la imaginación, como dice Marta, yo creo que si algo estamos adoleciendo en los últimos años es una falta de imaginación, pero en todos los niveles. La imaginación que nos permita superar ese ciclo reaccionario, ese estancamiento. ¿Y qué pasa cuando falta la imaginación? Que o nos replegamos en nosotros mismos, de ahí toda esa autoficción, o nos vamos a la desesperación y nos caemos en la incertidumbre, que es lo que da también alas a la ultraderecha. Luego hay una cosa que seguía pensando en tu pregunta y en esto que estás diciendo. Cuando hablamos de teatro político ahora parece que, bueno, vamos a hacer una obra sobre los riders, ¿vale? Y la explotación laboral y la precariedad. Y vamos a llevar a escena esa situación. Y eso ya es un teatro, bueno, yo diría que es más social que político, pero bueno, es verdad que establece una conversación con el presente. Otra cosa es dónde te sitúes, ¿vale? Y esto del conflicto que hemos ya hablado mucho en este rato. Pero cuando pienso en la crisis de imaginación, también pienso que no solo quiero que me enseñes, que me hagas una radiografía de la precariedad y de la explotación, quiero que me enseñes cómo es la vida sin explotación y sin precariedad. Quiero ese imaginario, quiero que lo imagines y quiero que lo lleves a escena, y eso es lo que no hay, ¿sabes? Sabemos un montón de problemas sociales en la escena, pero ¿y cómo es la vida sin ellos? ¿Cómo sería la vida sin ellos? Bueno, eso es lo que yo no veo. Y ahí es donde yo creo que hay falta de imaginación. Entonces, lo que tú propones sería, o lo que te falta sería una distopía... No. No, vale. Una cosa... A ver, quiero decir...
estamos todos viviendo una vida de mierda y estamos todos explotados, o la mayoría de nosotras. Que yo sepa, conozco poca sociedad o ninguna sociedad donde no haya existido la explotación. Entonces, si yo me invento una sociedad, si te propongo algo, te estoy proponiendo una distopía, por eso he utilizado esa palabra. Entonces, ¿qué es exactamente? No sé. No se trata de distopía. O sea, no se trata de imaginar un futuro distópico en el que todo sea perfecto y feliz. No se trata de eso, sino... a ver, es que lo estoy explicando fatal seguramente, pero... bueno, yo creo que nos enamoramos de esa idea de problemática social y lo convertimos le ponemos la etiqueta de teatro político y ya está, y nos quedamos ahí, porque es verdad, bueno, pues yo qué sé, porque también tiene que ver, es que estos son muchos jardines, ¿sabes?, al mismo tiempo, o sea, tiene que ver también con esa idea del teatro como espejo de la sociedad, incluso como simulacro de la realidad, que eso es lo peor, o sea, eso es la muerte, para mí eso es la muerte total. O sea, es como simulacro de qué, espejo de qué. O sea, el teatro, eso yo creo que es otra cosa, que es un lugar donde jugar, donde inventar, donde imaginar. Y entonces yo creo que nos estamos enganchando a ese tipo de imaginario que ya conocemos, que es un imaginario en el que vivimos, ¿sabes? Pero, bueno, de precariedad, de cansancio, de agotamiento, bueno, de muchas cosas. De explotación laboral, de un montón de desigualdad, de un montón de cosas que sabemos todos, todas o casi todas, ¿no? Pero no somos capaces de ir más allá. Y no me refiero a un futuro distópico o utópico, no, es como, vale, ¿cómo sería? ¿Qué proponemos? ¿Sabes? ¿Qué formas de buena vida? Y lo podemos extender a cualquier historia, proponemos, imaginamos. No me refiero tanto a un futuro lejanísimo, no, me refiero al presente, ¿sabes? Enséñame qué buena vida imaginas o propones, o cómo sería, ¿sabes? Más allá de todos estos mecanismos en los que vivimos de mierda, ¿no? Lo estoy explicando mal, seguramente de nuevo, pero no soy capaz de ser más precisa. No, yo lo entiendo muy bien, me meto un poco en el debate porque creo que además eso, o esa sensación de incapacidad de imaginación, ahonda en un alejamiento a veces de los públicos, ¿no? Yo recuerdo cuando sucedió Filomena, que estábamos todavía, acababa de pasar la ola de Omicron, o sea que parecía que la pandemia había pasado, pero como que mentira, y luego vino Filomena a Madrid, ¿no? Y nosotras íbamos a estrenar una ampliación de Ruth Bárcenas, que se llamaba Estado B, y que entendíamos iba a recoger un poco pues, el éxito que habían tenido, estaban Manolo Solo y Pedro Casablanc, ¿no? Y además estaban habiendo nuevas noticias sobre Villarejo, etc., no estaba como muy en la agenda pública, y sin embargo, esa obra que dentro de la línea del teatro del barrio parecía como algo, vamos, que iba a funcionar como un exitazo, se flojeó muchísimo, no siguió una estela esperada bajo la experiencia, ¿no? Y teníamos en el equipo un poco la sensación de si habíamos llegado como a un colapso no del sistema, sino de nuestra capacidad de aceptar disfuncionalidades del sistema, ¿no? Si de pronto era una cosa como de una pandemia, un no sé qué, ahora que tampoco el sistema democrático funciona, vale, lo sabíamos, pero tanto, ¿no? Y como una especie de... hubo mucha dificultad, realmente siendo algo como que parecía que iba a navegar solo, ¿no? Y de hecho, Homenaje a Billy el Niño también siguió un poco esos pasos, pues se estrenó en el mismo año, ¿no? Y de pronto un tema de una vigencia tan necesaria, tan pendiente, también de nuevo vinculado a la actualidad porque con el COVID había muerto Billy, etcétera, ¿no? También tuvimos algunos retrasos por COVID y demás, pero también frente a la rutilancia de nuestra experiencia pasada como teatro, vimos que costaba más y se generó esa intuición, ¿no? Quizás estamos en ese momento. Y de pronto lo que decías me ha hecho pensar, ¿no? Si en el fondo pues, es necesario, desde luego conocer, pero también dar como
como alguna herramienta, ¿no? Quizás no de solución, pero sí de recordar ese músculo de la imaginación que tendríamos que tener todas, que igual está ahora un poco aplastado en términos sociales. ¿Qué pensáis vosotras sobre este encargo de también imaginar? A mí no me concierne. O sea, perdón. Quiero decir, para mí, o sea, estamos, que era lo que te quería decir antes, pero bueno, el bajón se me olvidó. Estamos en un momento chungo, que puede que dentro de 10 años ya no sea chungo o que estemos muertas todas, no lo sabemos. Entonces, o sea, quiero decir, la cosa climática, la cosa del neoliberalismo, la cosa de la mierda en la que vivimos, pero no sabría, o sea, interpelada para escribir algo así, no sabría proponerte nada de una manera que no resultara casi pedagógicamente infantil, ¿sabes? Eso es, solamente me veo capacitada para hacer los virajes necesarios, poner el foco en los sitios que haga que todos nos demos cuenta de cómo nos están tomando el pelo y de lo que hasta el momento vemos como algo bueno, que nos demos cuenta que no es algo bueno. No es algo bueno, por ejemplo, es un ejemplo, no es buena la renta universal. Aunque nos la dieran a todos y todos nos aprovechemos, será a base de seguir explotando niños en Bangladesh. Eso es a lo que yo puedo llegar, pero no si no es en una distopía o algo así, como coño, perdón, es muy mal hablada, pero repito, ¿cómo coño te propongo yo algo? O sea, a mí lo que me gustaría proponerte es una sociedad sin tortura, sin explotación, pero a lo más que llego es a denunciar la tortura que ni siquiera estamos viendo, o que ni siquiera hemos visto, o que es peor que eso, que todos estamos asintiendo, soportando, diciendo que sí, que no está mal un poquito de tortura, como no está mal meter a los extranjeros eso es a lo que llego, a que nos demos cuenta de que por lo que estamos pasando, estamos tragando, como dirían los de Podemos, muchos sapos. Demasiados sapos como para creer que nuestra sociedad va a ningún puerto. No vamos a ningún puerto, vamos al puerto de la basura. Eso es para lo único que me siento, por eso digo que no me concierne, ya búscate otra. Lo siento. Sí, no, como dice, bueno, a veces me refiero, hablando de eso que has dicho, Nubia Puerto, la Sena menos tiene el trabajo, en su libro al menos tiene el trabajo, dice que ya la mera denuncia no sirve, porque en una sociedad de hiperinformación la denuncia es un ciclo de denuncia, indignación, sigue la cosa igual porque ya viene otra denuncia y viene otra indignación. Es verdad que deberíamos buscar algo más que la mera denuncia y la mera denunciación de los hechos. No quizás un teatro de anticipación, porque nosotros no podemos saber cómo será una sociedad, cómo ocurrirá así y todo esto, pero sí es verdad que a lo mejor necesitamos una sociedad de un teatro de un deseo, ¿no? De una alegría, de un decir, yo lo que quiero es esto, ¿no? Es como, voy a poner que estoy promocionando libros, de Leila Martínez, ¿no? De Tokio es una isla, de reclamar esa imaginación. Yo leyendo ese libro veo a los colmistas que reclamaban cosas muy burras, como hay que eliminar la muerte, hay que llevar la revolución a Marte. Pues, a lo mejor son cosas muy locas, pero quizás hay que ver de verdad esa imaginación de vamos a pasar cosas locas. No sé lo que va a pasar, no sé si podremos acabar con la explotación, pero ¿por qué quiero yo acabar con la explotación? Pero yo quiero una vida que merezca la pena ser vivida. Quizás la mera denuncia, como que me merezca la alegría ser vivida, la mera denuncia, bueno, pues a lo mejor a veces solo podemos decir que es difícil salir de ahí, es difícil. Las personas fáciles. No, pero es que lo de la vida que merece la pena ser vivida es genial eso. Pero a veces no nos damos cuenta de qué vida merece ser vivida. Por eso para mí es tan importante, aparte de proponer, que yo, de verdad que no, es poner el foco en donde estamos viviendo, creyendo que es normal, y no es normal, es una mierda. Eso es exactamente lo... y lo hace también Nayara.
me hallara puertas. Y es lo que hace ella lo que hace es poner el foco, tíos, no nos escorremos tanto en hacer revoluciones sindicales, protestas sindicales, porque va a volver a salir va a seguir todo siendo una mierda. Eso es lo que para mí es importante, porque es que todavía no hemos puesto el foco en todas las cosas que tendríamos que ponerlos. Estamos tan inmersos en la socialdemocracia, que por cierto se va a la mierda o ya ha salido, que ni siquiera nos hemos dado cuenta de analizar nuestras propias realidades más inmediatas. Eso es lo que yo creo. Y si no estás de acuerdo conmigo, te doy con el micrófono en la cabeza. Por ese lado, ¿alguien quiere aportar? Simplemente ya que estáis hablando de la imaginación y de la obra. Una pregunta que estáis con el tema, que además me ha parecido súper interesante lo que decía Marta aquí de, bueno, vemos la brecha, no solo vemos esta denuncia, esto que está mal, sino vamos a imaginar otros mundos. Y de pronto me ha vuelto una cosa que estábamos hablando de la obra, con la metralleta, ¿no? Que se pone imagina. Y justo estábamos pensando, esto es verdad, o sea, os habéis pasado y creo que os preguntarnos a Ruth. Perdón. Es que está... o sea, esto es verdaderamente documentado, todo lo que va hablando, has tirado parte documental, parte ficción o imaginación. Es todo documentado. Lo de la parte de la metralleta, dices. O sea, sobre todo cuando paran el juicio. Sí. Y ya empieza a imaginar y aparece la metralleta imaginando. Sí, ahora no me acuerdo los autores, pero sí, ¿cómo se llama el de la Operación Palladio? Bueno, es toda una serie de teorías sobre que los atentados de ultraderecha en nuestra época de la transición y justo un poquito después de la transición tienen que ver mucho con los años de plomo italianos y con la internacional fascista, que no es sino una forma sucia de lucha sucia del Estado, de los Estados. En este caso sería, de lo que se habla es del Estado italiano y del Estado español cubriéndose el uno al otro, y sí, se supone que, como decimos, la famosa metralleta fue utilizada en otro atentado en Italia, y de ahí se puede sacar la conexión. Sí, todo. Bueno, excepto las cosas, el acento cheli, ¿no? Pero sí, todo. Sí, que yo recuerde, bueno, no sé si habremos metido algo cómico que distorsione, pero creo que es todo documentado de la prensa de la época y verídico. Genial. ¿Alguien más quiere aportar? Pues con el encargo previo a esta respuesta y a esta pregunta, que nos regresa al motivo de esta convocatoria, que es haber visto homenaje a Billy el Niño, pues os doy las gracias de corazón, Marta, Ruth, Benja, a vosotras por estar ahí, y recojo ese encargo, ¿no? de llamarnos a imaginar un futuro, pero ya no dejarles esto a los artistas, ¿no? sino como sociedad, ¿no? Que empecemos por imaginar y quizás así encontremos la manera, ¿no? De construir. Muchas gracias.